Hola de nuevo, buenos días a todas y todos. Gracias por estar de nueva cuenta aquí con nosotros. Ya estamos listos para dar continuidad a este curso de protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Les agradecemos mucho su participación, su asistencia. Recordar que ya la liga de acceso del día de hoy ya está ahí en el chat y al finalizar mandaremos las ligas para la evaluación final del curso y para la encuesta de satisfacción de nuestros ponentes. Ya para no perder más tiempo, le voy a dar el uso de la voz al licenciado Raciel Aguirre. Él se encuentra aquí con nosotros en la Dirección General de Normatividad, Promoción y Difusión de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el área jurídica. Entonces, sabemos que es muy buen ponente, tiene toda la experiencia y vamos a escucharlo. Licenciado Raciel, muchas gracias por su participación y adelante, mucho éxito. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Rodrigo. Gracias a todas las personas que se encuentran aquí con nosotros el día de hoy. Vamos a dar continuidad al curso que inició ayer la licenciada Lluvia Gómez Flores respecto a la protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes. ¿Vale? Entonces, en esta sesión vamos a ver un poco más el tema de lo que es del diagnóstico a la restitución como tal, ¿no? Vamos a ver como tal casos en concreto. Y antes de comenzar con estos temas, me gustaría hacer la, la puntualidad de que me gusta que la gente, las personas que estén en estos cursos, pues participen y esta presentación, pues nos va a cargar a eso. Entonces sí me gustaría, pues ver sus puntos de vista, opinar y comentar todos estos casos en concreto que tenemos hoy para todas y todos ustedes. Y esto pues para fortalecer un poco más el aprendizaje e ir viendo también nuestros áreas de oportunidad, ¿no? Entonces, igual, quien guste puede comenzar a levantar la manita virtual y con gusto le damos el acceso a la palabra para ir comentando cada uno de estos casos. Y vamos a partir con el primero. Entonces, en el primer caso que vamos a postular el día de hoy, dice que una mujer de 35 años de edad, viuda, con trabajo informal como medio de subsistencia de ella y de su hijo. Su hijo adolescente está muy grave por un intento de suicidio, ¿no? Derivado de ser víctima de acoso escolar y manifiesta que se encuentra muy alarmada porque su hijo intentó quitarse la vida. No sé, no sabe qué haría si él muriese, que debió haberse dado cuenta de que algo le pasaba, de que él era víctima de violencia por alguno de sus compañeros y que la escuela no se hace responsable eh, ni protege a quien los saque, ni protege a quien los agrede, perdón. Eh, que se encuentra muy desesperada, que no ha podido ir a trabajar, que se encuentra sola porque su familia vive en Estados Unidos y que una vecina le ayuda y la acompaña al hospital para ver a su hijo, ¿no? De aquí, en el supuesto de que llegase esta señora a lo que decía la necesidad lluvia el día de ayer, ¿no? La notificación no necesariamente tiene que venir de una institución o mediante un oficio o del Ministerio Público, ¿no? También puede llegar personal, personas directamente con nosotros como personas servidoras públicas, a buscar la atención y buscar el acompañamiento en los casos muy puntuales como este, ¿no? Y entonces tendríamos que, en primera instancia, pues revisar el cuerpo normativo en caso de que no tengamos como el conocimiento, nuestra área de expertise no sea esta, para ver cuáles son los derechos vulnerados y cuáles son los prioritarios que se deben de atender. ¿Ok? Es decir, en este caso en particular, pues se pone en riesgo, pues, se vulnera el derecho a una vida libre de violencia y la integridad personal, ¿no? Como lo mandata la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en su artículo 46, artículo 47. Y también dentro de los derechos vulnerados en este supuesto, pues está el derecho a la educación, ¿no? A un ambiente libre de violencia, a la salud,
y a la salud mental, ¿no? Consecuencia. También habría que reconocer que la persona adolescente pues tiene el derecho de tener una recuperación física y psicológica. Y entonces, partiendo de este análisis rápido que podemos realizar de este caso en concreto, eh, pues lo que nos atenta más ahorita es la recuperación física y la recuperación psicológica, ¿no? Y la siguiente pregunta, ¿quién debió notificar la vulneración de los derechos de la persona adolescente? A ver, alguien que levante la manita por aquí. Por favor, Gerardo. Hola, buenos días. Buenos días, Gerardo. Bueno, de entrada yo creo que todos, ¿no? Estaríamos obligados a denunciar si tenemos conocimiento del riesgo de una niña ni adolescente, pero el contexto en el que se está suscitando los hechos son la escuela. Entonces considero que tendrían que ser los docentes, los maestros, cualquier persona de la escuela que se hubiese enterado primero, ¿no? Pero esto sin quitar que por la situación que está aconteciendo y por la gravedad del asunto, pudiera hacerlo cualquier persona, incluso hasta de manera anónima. Ok, muchas gracias, Gerardo. Es correcto, mira, en todos los sentidos, bueno, mejor dicho, vamos a ponerlo más prácticamente, ¿no? En la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a partir de ahora le voy a decir Ley General, ¿no? Entendamos que es esta, para no alargar todo el nombre. En su artículo 47, fracción 7, dice que las autoridades educativas tienen la obligación de prevenir, atender y sancionar los casos de violencia en contra de su alumnado, o niñas, niños y adolescentes, ¿no? En este sentido, sí, la escuela tuvo que priorizar y dar vista, ya sea a la Procuraduría o bien al Ministerio Público, conforme al artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Civiles, digo, procedimientos penales, perdóneme. Esto a razón de que, pues, tiene la obligación en la ley general. No, no obstante, al no hacerlo, nosotros como Procuraduría tenemos dos opciones: la de prevención, que es buscar esta coordinación previa, ¿no? Capacitar a todo el personal docente de las escuelas, decirles que tienen ellos una obligación, porque muchas veces se justifican con el hecho de que no existen protocolos en las escuelas o que sus protocolos no lo estipulan así, ¿no? No obstante, estos protocolos pues están por debajo de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, ¿no? El, Bueno, una vez que nosotros tengamos el conocimiento de un caso en particular, nosotros como medidas de protección urgentes, como ya lo habíamos comentado, pues es la de priorizar la vida, ¿no? En este caso en particular, la vida y la integridad física y la integridad psicológica, ¿ok? Eh, Como lo estipula el artículo 122 de la Ley General, se faculta a todas las procuradurías a solicitar además el auxilio del Ministerio Público. ¿Ok? En este caso en particular, nosotros como Procuraduría podemos hacer muchísimo, no solamente por el caso en concreto, sino también para prevenir acciones futuras, ¿no? Es decir, podemos determinar estas medidas de protección a nivel general, ¿no? Para evitar que se vuelvan a repetir situaciones semejantes, ¿no? Podemos decirle a la institución educativa que mejore sus protocolos atendiendo a la ley general, ¿no? Para que no se vuelva a suscitar. Además de eso, también podemos iniciar procedimientos en contra de los directivos de las escuelas por no atender estos casos en concreto como deben de hacer, ¿ok? Y podemos darle un seguimiento jurídico, ¿ok? Y paralelamente, también se le debe dar atención pues a la persona adolescente, ¿no? En este caso, eh, en este caso de intento de suicidio, velar, hacer un análisis por el equipo multidisciplinario de una forma interdisciplinaria, ¿no? Como lo comentaba ayer la licenciada Lluvia, es decir, priorizando que no se revictimice más a la persona, teniendo que entrevistarse primero con el trabajador social, después con la persona médica, después con la psicóloga, después con la persona abogada, sino buscar esta coordinación
entre nuestro equipo para que solamente en una sola vez o atendiendo a la nota que ayer la licenciada Lluvia comentó respecto de analizar los documentos que ya existen, ¿no? Es decir, buscar en dónde fue atendida la persona adolescente, revisar estos análisis que se hicieron y tomarlos en cuenta, ¿no? Bueno, dentro de estas medidas urgentes de protección, como le hemos comentado, es inminente primero priorizar su vida y su integridad física y psicológica, ¿no? Podemos buscar el auxilio del Ministerio Público en caso de que, eh, más bien, tenemos que hacerle vista al Ministerio Público para fortalecer estas medidas de protección, ¿no? Especial y de urgencia. Y conforme al artículo 48, que establece la obligación de adoptar estas medidas para promover la recuperación física y psicológica, ¿no? Muchas veces nos encontramos en la situación de que las personas que trabajan dentro de hospitales no quieren brindarles la atención. Lo comentaba ayer en unos casos también un poco prácticos la licenciada Lluvia, el cómo podemos buscar esta coordinación, ¿no? Yo sugiero que ahora, previamente, con todos estos conocimientos, pues busquemos una red de instituciones que puedan coadyuvar con nosotros de forma inmediata, priorizando justamente a toda la niñez y adolescencia que tenemos en nuestro territorio. ¿Ok? No obstante, también tenemos que aprovechar las facultades que cuenta los IPINAS, que ellos tienen la coordinación. ¿Ok? Buscar también esta coordinación con ellos para poder generar esta red de atención inmediata. ¿Ok? Ya, bueno, como penúltima pregunta, ¿qué valoraciones debe aplicarse? Bueno, pues en primer lugar, las valoraciones psicológicas, es decir, descartar que no tenga, que no vuelva a cometer estos intentos de suicidio, ¿no? Priorizar su salud mental. Eh, Recuerden que toda actuación que nosotros tengamos debe estar fundada y motivada, ¿ok? Esto ya tiene una razón de ser, pero ¿cómo lo fundamentamos? Bueno, la mayor parte de nuestras acciones están reglamentadas por la Ley General de Derechos de Niños y Adolescentes. En el caso en particular, en la valoración psicológica, en su artículo 50, fracción 16, ¿no? Que en esta fracción pues, nos ordena detectar y atender especialmente los casos de problemas de salud mental. Pero a lo que voy también es que no nos quedemos con solamente voy a atender a la persona que nos están dando vista en este momento, no nos están notificando, sino ir un poco más allá previniendo las consecuencias o las posibles víctimas en esa misma institución o en ese mismo ámbito, ¿no? Y entonces podemos también, en este sentido, pues llevar pláticas de concientización, pláticas de sensibilización, tal vez algún tipo de campaña o a la escuela, ¿no? Para, pues justamente sensibilizar a toda la población de que no exista que haya una garantía de no repetición de de las acciones, ¿ok? En segundo lugar, bueno, después de la valoración psicológica, ¿no? En este caso en particular que no se encuentra hospitalizado, pues tenemos que hacer una valoración médica integral. Esto, pues para atender tanto las consecuencias físicas del intento de suicidio y también garantizar que su estabilidad y recuperación sea progresiva. ¿Mm? En tercer lugar, eh, hacer una valoración en el entorno familiar, ¿no? Que también propició el que llegara a esta situación de vulnerabilidad, ¿no? En este caso en concreto tenemos que, pues, solamente es la madre y el hijo y que la madre, pues, se dedica mayormente al trabajo y que no le presta o no tiene como el tiempo para, eh, brindarle este apoyo constante a su hijo, ¿ok? No tiene redes de apoyo en el país y presenta dificultades económicas por su trabajo informal. Lo que puede afectar esto es solicitar también una vinculación institucional para poderle brindar apoyos
económicos, ¿no? Para su subsistencia. Es decir, también podemos intervenir en beneficio de la persona adolescente en el entorno familiar para mejorar sus condiciones de vida, ¿no? Y esto también puede ir dentro de las medidas de protección, ¿no? La valoración de su entorno familiar, de su entorno social, eh, valorar el entorno escolar, también coadyuva para poder determinar las condiciones en las que ocurrió este tipo de acoso, ¿no? ¿Qué fue lo que orilló? ¿Por qué? Porque al evaluar este entorno escolar, nosotros también priorizamos que la persona que está siendo eh, la agresora, ¿no? La que está acosando, también puede estar en una situación de vulnerabilidad frente a su entorno social y familiar, ¿no? Es decir, muchas de las niñas, niños y adolescentes lo que hacen es replicar las conductas que ven tanto en su entorno social, ¿no? Cerca de su casa, como en su entorno familiar. Y esto también los pone en una situación de vulnerabilidad, ¿ok? Esto es un ir y venir, ¿no? Que propició que la persona adolescente en su etapa formativa pues se encuentre realizando estas conductas, dañando a terceras personas. Y entonces también se tendría que priorizar el hecho de que entraran en una evaluación, porque esto puede subir de nivel, de escala, y por lo tanto, pues llegar a que esta persona cometa después acciones que puedan repercutir en un delito aún más grave. Y entonces, además de prevenir a futuras víctimas, pues también se tiene que prevenir sus derechos de la persona que está siendo agredida, ¿no? Es importante buscar siempre estas valoraciones, darles un seguimiento puntual, ¿no? Eh, que buscar, en el caso en concreto, que la persona adolescente pues continúe con su educación, con su ritmo de vida, ¿no? Adecuado, evitando pues cualquier otro tipo de riesgo, ¿no? Y en caso en cuanto a lo legal, bueno, pues como les había comentado, iniciar un procedimiento en contra de, de la escuela, ¿no? Por la negligencia que existe, eh, buscar tal vez ahí también al órgano interno de control para determinar algún tipo de sanción que obligue a las autoridades eh, a realizar acciones que protejan a toda su comunidad, ¿no? ¿Cuáles medidas de protección consideran que son las adecuadas para proteger y restituir todos estos derechos que ya, pues, venimos desglosando en esta pequeña conversatorio? ¿Alguien que guste levantar su manita, que nos pueda apoyar con esto? Adelante, Gerardo. Buenos días. Bueno, Buenos yo creo días. que pues priorizar el tema de la atención médica, de la salud mental, que luego se nos va de lado y pensamos que no sale sangre o porque no hay un moretón, pues no es igual de urgente que una lesión, ¿no? Entonces, esa sería una parte, yo creo, bien importante, el buscar que se le brinde esa atención en materia psicología o incluso psiquiátrica, dependiendo de cuál sea el estado de la persona afectada. Pero como bien dices, Fernando, pues no solamente el tema de la atención a la presunta víctima, sino también al agresor, ¿no? Y qué es lo que está sucediendo en el contexto familiar, porque a lo mejor el hecho de que estén cometiéndose conductas de bullying nos pudiera hablar de alguna situación que el agresor está sufriendo al interior de su familia y que pudiera ser también una cosa igual de grave, ¿no? Entonces esa sería otra parte, el buscar investigar qué es lo que está sucediendo y en relación a la escuela a lo mejor también el buscar ese tipo de capacitaciones en torno a qué es lo que tienen que hacer los maestros, porque como también señalas tú, hay veces que no saben ni siquiera cuáles son los protocolos que tienen que realizar, ¿no? De actuación y se pierden a veces días o semanas que son muy valiosas y que si no se atiende, pues puede terminar en algo muy complicado. Entonces yo creo que priorizaría yo en la medida de protección la atención de la salud mental del adolescente afectado y del agresor. Enseguida, bueno, la capacitación a los maestros
y la investigación en torno a la familia y los contextos de uno y del otro. Creo que por ahí más o menos empezaría yo. Ok, es un buen inicio, Gerardo. De hecho, eh, creo que son las prioritarias. No obstante, pues nos podemos atravesar en estos supuestos con muchos obstáculos a vencer, ¿no? En caso de que tal vez una valoración psicológica requiera un tratamiento especializado para la persona adolescente, ¿no? Y que eh, retomando un curso previo a este, ¿no? De salud mental, en donde pues la hospitalización no es la opción, que las personas trabajadoras del hospital, si no pueden brindar una atención de internamiento en su hospital, pues la medida de protección tendría que abarcar la capacitación a la madre, ¿no? Para que pueda brindarle la atención adecuada a su persona, a su niño, a su adolescente, ¿no? Esto, vaya, tenemos que ir tal vez de alguna forma subsanando la primera intervención en cuanto a las medidas de protección, ¿no? Tal vez no nos podemos quedar con las primeras que dictamos y ya son las únicas, ¿no? También pueden ir mejorándose o ir adecuándose al caso en concreto. No nos quedemos con la limitante de ya las emití, ya no me corresponde a mí, solamente es la supervisión, sino también buscar el, la mejora constante respecto a la situación de cada caso en concreto, ¿no? Como lo estipula pues la ley como tal, pues tiene que haber un acompañamiento en cada una de las etapas, ¿no? Hasta que se dé por restituidos completamente sus derechos y que se encuentre en una situación pues de mejor calidad, ¿no? Eh, Se debe de brindar siempre esta asesoría jurídica, esta representación constante en cada caso en concreto para justamente ir subsanando todos los errores, las carencias que pueda llegar tal vez otra institución, ¿no? Buscar las facultades de la institución a la que le estamos solicitando el auxilio, el apoyo, analizarlas, darles como este sentido para poder nosotros argumentar de mejor forma que ellos puedan brindar la atención, ¿no? En otro cuarto lugar, pues se deben de implementar también medidas, como les he comentado, de apoyo económico y social para la familia, ¿no? En este caso, que su familia es su mamá y él, para mejorar también su calidad de vida, que tenga un poco más de, de tiempo para la persona adolescente. Eso también refleja el acompañamiento que se le da a la niña y adolescente, ¿no? Muchas veces podemos decir, bueno, pues a mí la ley me mandata que solamente son o atiendo a niñas, niños y adolescentes, ¿no? Pero atender a niñas, niños y adolescentes no te exime del grupo familiar, ¿no? Porque muchas veces el atender a la familia también mejora el bienestar de la niña, niño, adolescente, ¿ok? Em, y bueno, en el ámbito escolar, como lo habíamos considerado en el caso en concreto, buscar una reubicación a otro plantel educativo en coadyuvancia con la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Que obviamente le garantice un acceso a otra institución, de igual forma tal vez cercana a su domicilio para evitar este riesgo. Y, eh, y pues bueno, no sé si de este tengan este asunto en concreto tenemos algún tipo de comentario adicional, si no pasamos al que sigue. Creo que en el chat había unos comentarios, ¿no? Me están diciendo buenos días, buenos días. Este, Vamos entonces a dar continuidad al siguiente caso en concreto. Deme un segundo, por favor. Y este nos dice, no sé, dice una niña de 8 años de edad fue maltratada física y emocionalmente por su madrastra. ¿Ok? Eh, el papá de la niña es un profesor de una escuela y expresa que no aprueba que su mujer haya golpeado a su hija, ¿no? Que tuvo que internarla en un hospital, que él nunca se percató, nunca se dio cuenta del maltrato, que se siente responsable de eso y que sus vecinos
vinieron, bueno, fueron a avisarle a su trabajo y ahora su hija se encuentra recuperándose en casa de su hermana, que él se encuentra sumamente enojado y triste por lo que su esposa le hizo a su hija y nos manifiesta que ya hizo una denuncia eh, perdón, ante la Procuraduría. ¿Ok? En este caso, en concreto, nos enfrentamos con, de igual forma, en cuanto a derechos vulnerados. ¿Qué derechos fueron vulnerados? Bueno, pues, ¿cuáles ustedes son los que detectan en primera instancia? ¿A la educación? Dice Gerardo, en el chat. ¿A la salud? ¿A la vida libre de violencia? ¿Hay una omisión de cuidados? Una vida libre de violencia, correcto. Bueno, pues muchas gracias a las personas que participan. Los menciono, es Colima, Omar Guerrero, Gerardo Cruz. eh, una vida libre de violencia será un apoyo psicológico y derecho. Vida libre de violencia. Ok, Licenciado Raciel, perdón, ¿le dígame, puedo leer un comentario del Facebook Live también, por por favor? favor. Nos comentan Saraí Méndez que si se deben de implementar medidas de protección como atención psicológica inmediata, seguimiento médico, intervención con institución educativa, medidas para evitar el contacto con agresores y la elaboración de un plan de restitución de derechos. Sí, es decir, bueno, en nuestras medidas de protección urgentes se debe de estipular todas estas aseveraciones que se puedan detectar en ese momento con este equipo multidisciplinario. Me parece que tu comentario es del caso anterior, por lo que más o menos hilé. Y sí, buscar la coordinación en las escuelas también debe de entrar en este plan de restitución de derechos para que la persona adolescente del caso anterior pues pueda dar continuidad a sus estudios en un entorno libre de violencia, ¿no? Además de buscar también este apoyo constante y permanente de trabajo de psicología, en el caso de que en la Procuraduría en donde nosotros laboremos no cuente con el personal para poder brindar citas constantes, pues buscar la coadyuvancia de una institución que se dedique exclusivamente a dar una atención psicológica, ¿no? O psiquiátrica en el caso, en el caso concreto. Entonces, buscar esta coadyuvancia, buscar el apoyo de estas instituciones también va dentro del plan de restitución de los derechos. Nuestra intervención, además de buscar esta coordinación, pues es la supervisión de que se lleve a cabo este plan y, bueno, pues darle una continuidad y una supervisión constante a cada uno de estos puntos en concreto, ¿no? Como les había comentado anteriormente, buscar previamente la coordinación con instituciones en todas las ramas, ¿no? En hospitalarias, psicológicas, psiquiátricas, es de suma importancia para nosotros para poder agilizar la restitución de estos derechos, posibles derechos vulnerados al futuro, ¿no? No solamente quedarnos con la, eh, la atención en particular en casos concretos, sino también ampliarlo, porque esto a largo plazo pues va a facilitarnos eh, la intervención que tengamos en cada caso en particular, ¿no? Eh, bueno, en el caso de los derechos vulnerados y retomando un poquito lo que comentaba en el chat, si bien se ve vulnerado su derecho a una vida libre de violencia, a su integridad personal, eh, también recuerden que toda niña, niño y adolescente debe estar protegido en contra de toda forma de violencia, maltrato, daño, perjuicio, abuso o castigo corporal. En el caso en concreto, pues sí se estipula ahí, bueno, por lo que se alcanza a percibir en este caso en particular,
pues ahí puede haber una comitiva de un delito, ¿no? Entonces el acompañamiento paralelo que se debe dar de una forma integral, pues es el seguimiento a la denuncia que manifiesta el padre haber levantado en contra de la persona que agredió a su hija, ¿no? Otro derecho vulnerado es el derecho a la salud. También se ve afectado su derecho a la salud física y mental, ¿no? Su derecho a vivir en condiciones de bienestar y su sano desarrollo integral. eh, y el derecho a vivir en una familia, en un ambiente libre de violencia, ¿no? Esto reconocido en el artículo 22 de la Ley General. Una vez que nosotros identificamos esto, tenemos que ver también el supuesto en el que se encuentra la niña, niño o adolescente que estemos atendiendo. En este caso en concreto, la niña de 8 años, tendríamos que verificar que ya no se encuentra dentro del hospital, que fue atendida, ¿no? Como debió de haber sido atendida. Esto en un análisis que pueda realizar su equipo médico, de las constancias que pueda exhibir el padre de la niña, ¿no? Eh, Buscar y levantar tal vez ahí la constancia de que se analizaron los documentos, de que se le atendió debidamente, de que está libre, en el caso concreto, de afectaciones, no obstante, que existieron, ¿no? Y esto, a su vez, pues, trabajarlo en este equipo interdisciplinario para poder ver qué medidas podemos determinar, qué plan de restitución de derechos podemos puntualizar para restituir, pues, valga la redundancia, pues todos sus derechos, ¿no? Y entonces, eh, la niña eh, tiene el derecho de continuar viviendo en un entorno de familia seguro y libre de violencia, ¿no? En este sentido, su estancia actual, que como lo dice el ejemplo en concreto, pues es la casa de la tía, la hermana del papá, pues entonces tendríamos que buscar una evaluación por parte de nuestro equipo para determinar si puede en ese lugar brindársele esta atención adecuada, ¿no? Velando siempre por el interés superior de la niña, escuchando a la niña si en ese lugar se siente segura, si su tía la trata bien, ¿no? Las condiciones que tenga la tía para la subsistencia, cómo recibe el apoyo, si tiene esta capacidad de poder brindarle el, el, este, el alojamiento de forma temporal, ¿no? Y entonces que pueda brindársele un tipo de acogimiento, ¿no? Una pequeña, tal vez, familia de acogida en cuanto se resuelva la situación y buscar, pues, la menos separación de este núcleo familiar, ¿no? Esto, como se estipula en su artículo 26, me parece que es la fracción 2 de la Ley General. Buscar siempre estas familias familias extensas que puedan hacerse cargo, aunque a pesar de que en este caso el padre mantuviese la patria potestad, ¿no? Siempre se debe mostrar eh, el interés de poder velar exhaustivamente por la seguridad de la niña, niño o adolescente, en este caso en concreto de la niña, ¿no? Se debe también de hacer una investigación exhaustiva respecto de los hechos ocurridos, ¿ok? Esto, si bien le corresponde al Ministerio Público, ¿no? En el caso de que nosotros tengamos el conocimiento de que ya se excitó una demanda, perdón la interrupción, este, una denuncia, perdón, ante el Ministerio Público, pues entonces es darle seguimiento, ver en qué etapa está, ver las responsabilidades que puede llegar a tener tanto la madrastra por las lesiones y los maltratos infligidos, eh, y sancionar, pues, los casos de violencia en contra de las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Mencionar argumentos, eh, ayudar a la investigación, coadyuvar con la investigación y sobre todo dentro del procedimiento velar porque a la niña no se le vulneran los derechos, ¿no? Es decir, la no revictimización,
¿no? La menor intervención dentro de ese procedimiento, eh, buscar pues sí, la menor intervención en estos casos, ¿no? También debe de haber una evaluación respecto del padre y su capacidad de proteger a la niña, ¿no? Esto considerando que no se había percatado del maltrato, pues a pesar de vivir con la agresora y con la niña, ¿no? Entonces, nosotros como Procuraduría de Protección debemos valorar también si el padre puede garantizar ese entorno seguro, si puede brindarle esta crianza a la niña, ¿no? Eh, ¿Y cómo podemos mejorar o ayudar con esto? Bueno, dentro de nuestras medidas de protección, también podemos señalarle como obligación al padre el tomar cursos de crianza respetuosa, crianza positiva, buscar alternativas que le permitan fortalecer estas herramientas de crianza al padre, fortalecer estas obligaciones, ¿no? Establecidas en el artículo 103 de las obligaciones de los padres, madres y personas tutoras o quien tenga la patria potestad de una niña y un adolescente, ¿no? Y ver cuáles de todas estas obligaciones carece, en este caso el padre, y buscar el fortalecimiento y brindarle herramientas, ¿no? También va dentro de nuestro haber al momento de determinar una medida de protección, ¿no? Este apoyo, esta orientación al padre, quien en el ejemplo en concreto manifiesta que se siente responsable, pues requiere de, de nuestras herramientas, ya sea como Procuraduría o como DIPS, ¿no? Que veo que muchos también tienen estos eh, cursos, ¿no? A padres o personas para fortalecer estas herramientas, ¿ok? Eh, bueno, y finalmente, en el caso en concreto, por parte de nosotros, como Procuraduría, en coordinación con las instituciones de salud, y en su caso, con la familia extensa, es decir, la tía, pues verificar la evolución que tiene la niña, ¿no? Verificar el cumplimiento de todas las medidas que nosotros hayamos adoptado y ajustarlas conforme a su interés superior. Buscar esta coordinación interinstitucional para brindarle un apoyo constante en psicología, médico, a la familia extensa también, vincularla en estos apoyos tal vez económicos en caso de que lo requieran, ¿no? Buscar esta coordinación con bienestar o con el Estado para que pueda brindarle estos apoyos que se encuentran en ese momento, pues para poder coadyuvar con la tía y poder restituir los derechos, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de representación ejercerá la Procuraduría en este caso en concreto? Bueno, en primera instancia podemos analizar que puede ser en coadyuvancia, es decir, acompañamiento del padre porque ya levantó una denuncia, ¿no? No obstante, dentro de la evaluación que le hayamos hecho al padre en su momento, podremos nosotros determinar, ya sea legalmente o acompañado también del test de psicología, que por el momento no puede ser, no tiene la capacidad de poder representar a su hija, a su niña dentro de este procedimiento, pues entonces podemos manifestarlo al Ministerio Público con esos estudios, estas evaluaciones que nuestro equipo multidisciplinario elaboró también al padre y señalar que nosotros tenemos esta suplencia, ¿no? De la representación. Ya no sería de coadyuvancia, sino de suplencia. Y entonces iniciaría este proceso nosotros como representantes de la niña para buscar resarcir sus derechos, ¿no? Le digo, todo esto puede ir cambiando en cada etapa del procedimiento porque quizá en el Ministerio Público, en la investigación que se realizó, pues determine que el padre también violentaba a la niña, ¿no? O tal vez la madrastra diga que el padre sabía perfectamente su estilo de crianza y que no decía nada, y al verse
acosado por los vecinos, pues entonces tuvo que hacer algún tipo de operación. Vaya, infinidad de casos que pueden suscitarse y por ende nosotros tenemos que ir analizando caso por caso, ¿no? Con una perspectiva del interés superior de la niñez, ver qué es lo que mejor le convenga, si una representación de coadyuvancia, si es una representación de suplencia, revisar constantemente esos expedientes con nuestro equipo multidisciplinario y tomar determinaciones, o también es válido cambiar esas determinaciones posteriormente a nuevos hechos o el conocimiento de nuevos hechos, ¿no? El siguiente caso, en concreto, eh, es de suma importancia porque tal vez son uno de los temas más... Adelante, por favor, alguien tiene la manta levantada, no sé si me pueden ayudar a darle acceso a su micrófono. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas Igual para tardes. también eso te tendría que tener una investigación de por qué estando en un entorno en el cual la niña está siendo violentada, por qué ya no tiene ese lazo con mamá, ¿no? Y sobre todo porque la están trasladando tal vez a la familia, la que la está violentando, porque la trasladan a la familia del papá directamente. Y pues bueno, en el caso hipotético que nos mencionan, nunca nos mencionan la figura de mamá o qué preguntas se le hicieron a ella previamente, porque pues ya tiene 8 años, entonces probablemente ya sabe con quién le gustaría estar y qué persona la violenta y por qué la violenta. Aparte de eso, pues es su madrastra, no es su mamá, entonces, ¿en qué condiciones se encuentra? ¿Por qué está con la familia de su papá? Si tal vez tiene otra línea secundaria que podría ser su familia materna. Igual el seguimiento de la escuela, de acuerdo al protocolo que emiten de lineamientos de la prevención primaria, pues ahí también te emite que las escuelas pueden dar ese levantamiento cuando los niños tienen un cambio de conducta de repente, sobre todo cuando son violentados, y pues así hacer otro protocolo. Bueno, no nosotros lo veamos así, o sea, primero hacer una investigación y por qué se la dieron a la familia del papá. Ok, me parece muy, muy importante tu punto de vista porque, bueno, como lo comenté en algún momento, la escucha de la niña en este caso es importante al momento de buscar esta familia extensa, ¿no? De justamente la supervisión que se pueda realizar en el domicilio de la tía, en el supuesto, en el ejemplo concreto, para determinar si es viable o no quedarse en ese lugar. Eh, Igual, buscar estas respuestas a las preguntas de qué pasa con su madre biológica o qué pasó, por qué no puede hacerse cargo, se encuentra tal vez algún procedimiento abierto, ¿no? Muchas veces eh, la lucha entre madre y padre por la patria potestad, por la guardia de custodia, pues se encuentra tal vez en disputa y tendremos que evaluar también pues ese procedimiento y buscar la intervención dentro de ese procedimiento, ¿no? Eh, Muchas gracias, no dijiste tu nombre, pero muchas gracias por tu participación. Digo, estas participaciones fortalecen mucho la perspectiva no solamente de un servidor, sino de toda la comunidad que se encuentra pues conectada en esta reunión, en este curso. Y pues bueno, aquí tenemos otro punto de vista, sí, el buscar la familia extensa también incluye que nos podamos encontrar con otros asuntos abiertos, tal vez jurídicos o en este caso que planteé, o tal vez también un rol de investigación por parte de nosotros, ¿no? Por parte del equipo multidisciplinario, y puedes detectarse en un test psicológico o en la valoración de trabajo social que se realice, ¿no? O hasta en la misma interacción con algún abogado, con el personal médico, con la persona que le inspire mayor confianza a la niña para poder determinar esas cuestiones, ¿no? Por eso es importante siempre estar a la escucha, velar por el interés superior de la niñez y buscar la reparación integral de todos los asuntos que nos lleguen, ¿no? Eh,
Bueno, dando continuidad, ya habíamos pasado al otro supuesto. Les comentaba que este caso es estos casos son muy relevantes hoy en día, ¿no? Están en auge a nivel nacional, porque, eh, bueno, creo que nos hemos enfrentado mayormente, ¿no? Por lo menos en la conferencia de procuradurías del año pasado se manifestó un poco lo del tema del embarazo adolescente, eh, y todas este tipo de intervenciones que pueden llegar a tener, ¿no? En este caso en concreto, quien nos notifica o quien nos hace de conocimiento, igual reiterando que tenemos que buscar también esta coordinación con las personas encargadas de los hospitales, ¿no? Eh, de nuestra comunidad, de nuestro estado, para que nosotros podamos tener tal vez vista directa por parte de ellos cuando se detecten algún tipo de vulneración de derechos a niñas, niños y adolescentes, ¿no? Y entonces, buscando esta coordinación, un hospital, en el primer caso, nos manifiesta que una niña de 12 años de edad, ¿no? Llegó y fue atendida por el hospital en cuestión, que presenta un embarazo de 9 semanas y que la madre y padre que la acompañaron pues manifiestan que debe tener el producto porque así lo mandata su religión, ¿no? En el segundo caso en particular, igual un niño de 8 años fue atendido y requiere una transfusión sanguínea, esto para preservar su vida, y derivado de un accidente en una escuela. Ha perdido demasiada sangre y el madre y padre manifiestan que no autorizan una transfusión de igual forma por su religión, ¿no? Es un caso son casos muy particulares, muy puntuales, ¿no? Porque en ambos debe haber protección eh, respecto de la vida, ¿no? En el primer caso del embarazo, pues hay un tipo de violencia, un abuso, una explotación sexual quizá, ¿no? Debe haber una investigación ahí. Si bien algún personal de hospitales presentan protocolos, ¿no? Donde dan vista al Ministerio Público, también lo tienen que hacer de conocimiento, pues a la Procuraduría para buscar esta intervención, este análisis integral para la protección y sobre todo la restitución de los derechos de la niña, del adolescente, o en su caso, en el segundo ejemplo, del niño y de la transfusión, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre se debe velar siempre por su vida, ¿no? Por su bienestar en cuanto a la salud física, ¿no? Eh, Establecer médicamente el- medidas para prevenir embarazos en niñas, niños, adolescentes, ¿no? Buscar siempre qué condiciones la llevó a, a esta situación y velar por los derechos, ¿no? El hecho de que escuchemos sin una madre o padre en coerción. Permíteme un segundo. Perdónenme la interrupción. Bueno, les decía, entonces el hospital nos da vista y nosotros vemos que en estos supuestos existen demasiados derechos vulnerados, afectados y que puede haber tal vez hasta una constitutiva de algún tipo de delito. ¿Ok? Este, bueno, en este caso, al existir ya una determinación médica, pues, ¿quién sería nuestro personal interviniente en primera instancia? ¿Quién creen ustedes que podría intervenir? Norma, por favor, ¿me pueden ayudar a habilitarle su micrófono? Adelante, Norma. Escucha, Se escucha. buenos días aquí todavía, ¿no?
Buenos días, En acá el también. caso en el segundo caso, ¿no? De la niña de 8 años que los papás manifiestan que por su religión no se les puede dar la donación para salvar su vida. Ujú. En ese caso, tengo entendido que el hospital tiene personal permanente, ¿no? Que puede conseguirle un tutor que se haga cargo de las decisiones del niño para que no se vulneren sus derechos y proteger su vida, ¿no? Ok, sí. Respondiendo rápido a lo que estás planteando, si bien el hospital puede tener esa iniciativa, nosotros como Procuraduría tendremos que entrar también en una suplencia, ¿ok? Ujú. ¿Por qué? Porque no existe la prioridad de velar por su vida, por un tipo de creencia ya establecida. Entonces nosotros, en el caso que el hospital no determine quién o no pueda determinar, nosotros tendremos que iniciar un procedimiento jurídico, ¿no? Ya sea mediante un amparo, para nosotros poder tomar las decisiones respecto al niño en cuestión para poder lograr esa transfusión de forma inmediata, ¿no? Y buscar una intervención que pueda priorizar la vida de la niña o del niño, ¿no? Y para eso tenemos que buscar, pues, a nuestro equipo jurídico, realizar este acto jurídico para que nos pueda ayudar a determinar que nosotros tengamos esa suplencia, ¿no? Y poder salvaguardar la integridad física y la vida del niño, ¿no? En el primer caso, bueno, ¿cómo nosotros podemos restituir sus derechos? Eh, en primer lugar, pues garantizándoles la atención médica integral y confidencial a la niña en el primer supuesto, ¿no? Es decir, que exista una valoración adecuada de su salud física, de su salud emocional, de su salud psicológica, determinar las razones que la llevaron a tener un embarazo, si realmente lo quiere tener, que comprenda perfectamente lo que implica, tanto a nivel físico como a nivel psicológico, la determinación de lograr el producto. Este, Y entonces buscar esta atención psicológica especializada, inmediata, para la adolescente, para la preadolescente, para la niña. También considerando que el trauma que implica haber sido víctima posiblemente de una violencia sexual, ¿no? Y que enfrenta un embarazo tal vez forzado. Es decir, nosotros no nos toca determinar lo que manifiesta el madre y el padre, hacerle más caso a lo que ellos manifiestan en ese momento, sino buscar que tenga una atención psicológica y ponerla tal vez en un lugar de resguardo y con seguridad que pueda brindarle esta libertad de poder manifestar lo que realmente está sucediendo en su entorno, ¿no? Que se encuentre libre de todo esto. Gerardo, por favor, adelante. Hola. Hola, Ay, hola. nada más para compartirles. Tuvimos aquí en Michoacán un caso similar hace algunos meses y aquí me saltó una duda a mí. En el caso que tuvimos en Michoacán, la niña, porque creo que ni siquiera tenía los 11 años y está embarazada, ella tenía toda la intención de tener a su bebé y con la persona que había sostenido relaciones, pues era un muchacho como de 22, 23 años. Entonces ya Fiscalía se encargó del tema del delito y demás, pero nosotros nos quedamos con una niña de casi 12 años embarazada, con ya varias semanas de embarazo y con el riesgo de que si abortaba, se ponía en riesgo a la niña, si no lo hacía también, se tuvo que hacer una comisión médica de ética y médica para determinar. Pero mi pregunta aquí es la siguiente, si en este caso la niña hubiese querido tener al bebé y el tenerlo representara un riesgo muy alto, incluso de muerte para la niña por la edad que tiene,
¿De qué manera pudiéramos resolverlo? Porque por un lado, bueno, estaría el derecho de participación de la niña, que pues yo considero que también se tiene que tomar en cuenta su opinión, pero por otro lado también el riesgo tan alto que implicaría el que tuviera un niño. ¿De qué manera podríamos resolver esta medida o esta protección? Entiendo que habría que hacer como una ponderación de derechos y pues más allá del derecho de participación, creo, o así lo considero yo, pues estaría el derecho a la vida, ¿no? A la salud, pero no sé cómo podríamos establecer esto en esa medida. Bueno, primero que nada, me gustaría decirles que en estos casos se debe no romantizar la situación, ¿no? Es decir, ella fue víctima de una persona adulta, eh, la coaccionó, la obligó, la- le- hay muchísimos factores que determinan que es un delito, ¿no? Aquí y en cualquier estado de la República Mexicana, ¿no? Partiendo de eso, por la misma vulneración en la que se encuentra la persona, la niña adolescente, también se encuentra en esta etapa de, digámoslo así, de romanticismo que quiere tener al niño, porque obviamente tienen su idea en su psique que lo hizo con, tal vez con amor, ¿no? A pesar de que nosotros sabemos que fue engañada y timada para poder lograr ese objetivo. Entonces nosotros tenemos que buscar esta intervención psicológica para que ella pueda llegar a comprender lo que está pasando, ¿no? Y justamente determinar y hacerle entender que lo mejor en ese momento es priorizar su vida, ¿no? Porque ponerla en riesgo. ¿Cómo lo podemos hacer? No obligándola, no podemos nosotros tomar esa determinación, pero sí brindarle un acompañamiento psicológico, ¿no? Nos hemos encontrado también en algunas situaciones donde en algunos estados no practican o no existe la expertise para practicar este, un aborto, ¿no? O porque no está en su legislación o porque no lo prohíben, ¿no? Entonces, nosotros como Procuraduría también tenemos que buscar la coordinación, no nada más en nuestro sector, sino a nivel fuera de nuestro estado, ¿no? Buscar esta coordinación tal vez en algún estado que sí tenga las capacidades técnicas y médicas para poder lograr estas intervenciones médicas y buscar siempre la coordinación, no nada más en nuestro sector, sino a nivel nacional, ¿no? Eh, Otra cosa que también me gustaría puntualizar, ¿no? Me gustaría mucho hacer énfasis en esto, en que muchas veces personas que migran para buscar una atención a otro estado y que llegan al hospital de X entidad federativa y le dicen como, oye, quiero buscar alternativas para el producto que tengo, ¿no? Y le dicen, piden ayuda a la Procuraduría y la Procuraduría dice, no, pero es que tú perteneces a otro estado de la República y no te puedo brindar atención, ¿no? Entonces, quitarnos este sesgo también de que nosotros, estando en esa situación, tenemos que apoyar a la niña y niño a pesar de que venga de otro estado, a pesar de que sea de otra, tal vez hasta de otra nacionalidad, ¿no? Tenemos esta obligación por ley y pues también por nuestro labor de servir, ¿no? Eh, bueno, entonces en estos casos en particular sí es buscar esta coordinación, buscar este apoyo psicológico para la niña, para la persona adolescente. Nosotros podemos determinar como procuradurías la separación del núcleo familiar, ¿no? Denunciar la omisión de cuidados por parte de la madre, del padre, por permitir estas acciones. También se encuentran vinculados con los delitos de violencia sexual, ¿no? No nada más de negligencia o de omisión de cuidados, sino pueden estar vinculados a otros delitos por permitir estas acciones, ¿no? Eh, Brindar el acompañamiento, darle las oportunidades a la niña de poder salir de ese estado de vulnerabilidad, es decir, buscar las alternativas para que el aborto, ¿no? Se elabore de forma adecuada, que no exista ningún riesgo de atención este,
al respecto. Y respecto a la transfusión, pues como les había comentado, ¿no? Buscar la coordinación con nuestro equipo jurídico para que pueda promover en ese momento un amparo y que un juez determine momentáneamente que nosotros adquiramos la suplencia, ¿no? Y entonces determinar que priorizando la vida se realiza transfusión, ¿no? Este es un supuesto. Otro es justamente, perdóneme, hacer una valoración respecto una ponderación de derechos, ¿no? Respecto a la libertad de culto de los padres y la prioridad del salvaguardar la vida y la integridad física del niño, hacer un acto de autoridad, es decir, emitir una resolución respecto a que se realice la transfusión y hacerlo como medida de protección hacia el hospital, ¿no? Para que el hospital se avale de que nosotros estamos iniciando este procedimiento, que estamos dando el visto bueno y ya después, si se viene algún tipo de repercusiones, nosotros estamos velando siempre por la integridad física de la niña y adolescente y esto tiene demasiado peso ante cualquier tribunal, ¿no? No estamos incurriendo en ninguna falta. No obstante, sí, cabe aclarar que todas estas determinaciones que nosotros hagamos, como lo comentaba ayer la licenciada Lluvia, pues tienen que ir debidamente fundados y motivados, ¿no? Esta ponderación de derechos, estos argumentos, pues tienen que ir siempre muy bien redactados, eh, entendibles, legibles y sobre todo bajo qué argumentos jurídicos estamos basándonos, ¿no? El principal de ellos, pues es el interés superior de la niñez y de la adolescencia, el derecho a la vida, ¿no? Y yo creo que eso es más que suficiente, ¿no? En el caso de la representación, pues obviamente ya, como lo había mencionado, no va a ser en coadyuvancia, va a ser meramente en suplencia, ¿no? Eh, Esto definido igual en la ley general, ¿no? La representación de las niñas, niños y adolescentes a cargo de la Procuraduría, eh, conforme el artículo cuarto, fracción 26, me parece, ¿no? Y la procedencia de la representación en suplencia, en este caso, se fundamenta con la existencia de un claro conflicto de interés, ¿no? Es decir, la madre y el padre, quienes ejercen esta patria potestad y la niña, ¿no? Los padres pretenden imponer una decisión a la niña basada en sus creencias religiosas, ¿no? Es decir, continuar con el embarazo y contraria a su salud tanto física, mental, a su desarrollo integral, a, y en última instancia, pues al interés superior, ¿no? En este conflicto de intereses que se resguarda, pues si existen indicios de un conflicto de interés que quien ejerce la representación originaria de niñas, niños y adolescentes y exista, sea una representación deficiente, dolosa, ¿no? También se lo podemos hacer a petición del Ministerio Público, de la Procuraduría de Protección o de oficio. También podemos hacer al órgano jurisdiccional, como les había comentado, para que autorice un juez la aceptación. Y estos procedimientos pues son en vía sumaria. ¿A qué nos referimos con vía sumaria? De que se resuelven de forma inmediata, ¿no? De que no existe una dilatación en estos procedimientos y se resuelven de forma pronta. ¿Ok? Damos continuidad, vamos a pasar a ver lo que son la restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes. Y para esto, pues partimos del plan de restitución de derechos, ¿no? Como tal, lo debemos de entender que es el documento en donde se va a detallar cómo se va a llevar a cabo esta restitución y de vulneración de derechos, ¿no? ¿Qué debe contener? Bueno, pues las acciones específicas de cada uno de los derechos vulnerados, ¿no? El por qué nosotros determinamos que estos derechos se encuentran vulnerados, ¿no? En cada caso en concreto, la propuesta de las medidas de protección y las instituciones públicas y o privadas responsables de ejecutar estas medidas de restitución de derechos, ¿no?
Eh, recuerden, derecho vulnerado, aquí hice una pequeña tablita en la parte de abajo, si la pueden ver, en donde se pone como eh, el derecho vulnerado, el marco jurídico aplicable, puede ser nacional, internacional, ¿no? El servicio o la acción, medida de protección que nosotros determinemos, quién la tiene que ejecutar, la persona encargada de ejecutar o llevar a cabo estas, el seguimiento que se le va a dar, es decir, si nuestro equipo multidisciplinario determina que tiene que haber una supervisión semanal, ¿no? Quincenal, pues se tiene que establecer ahí el tiempo y justificar el por qué tiene que ser de esta forma, ¿no? La periodicidad de la revisión por parte de nosotros y las observaciones que el equipo multidisciplinario determine, ¿no? Respecto a cada vulneración de derechos. Esto en sí es como un breve resumen de lo que debe de llevar a cabo, bueno, lo que tiene que contener este documento de restitución de derechos para poder tenerlo como de forma muy puntual en nuestros expedientes, en nuestro haber y facilitar nuestras acciones a realizar, ¿no? Como les comentaba ayer la licenciada Lluvia, existe una red de corresponsabilidad, ¿no? Esta no es una tarea que nosotros como Procuraduría, como parte de la Procuraduría, tengamos que llevar en solitario y tengamos que ejercerlo. Podemos buscar esta vinculación con fiscalías especializadas en delitos contra niñas, niños y adolescentes, ¿no? Con los propios sistemas DIF, tanto estatales como municipales, ¿no? En caso de que estemos deslindados completamente o nuestro esquema así lo maneje, con la Comisión de Derechos Humanos, todas las instituciones de salud públicas y privadas, entre nosotros mismos como procuradurías de protección, tener estos vínculos, estos enlaces con otras procuradurías para poder buscar esta coordinación y coadyuvancia, ¿no? Con las instituciones educativas y con las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Eh, es importante tener como toda esta red eh, interinstitucional para que en cada caso que nosotros tengamos conocimiento y empecemos a brindar esta atención a cada niña, niño, adolescente de forma muy puntual y concreta, podamos buscar la intervención o la adecuada intervención en este caso, ¿no? Restituir o dictar medidas de protección urgentes y buscar esta coordinación de atención inmediata, priorizando también que pues no exista una revictimización en cada una de estas instancias, ¿no? Buscar solamente la mera atención directa a la niña, niño, adolescente de forma pronta y lo más expedita que se pueda, ¿no? Como tal, en el artículo 121 de la Ley General, las Procuradurías pueden solicitar el auxilio de todas las autoridades y éstas se encuentran en obligación de proporcionárselo, ¿no? Esto es como el fundamento amplio. eh, no obstante, pues puede detallarse y puntualizarse dependiendo del caso en concreto, ¿ok? Eh, ¿Cómo implementamos estas medidas de protección integral? El se materializa a través de estas medidas de protección específicas para restituir cada uno de los derechos vulnerados. Recordemos que los derechos de niñas, niños y adolescentes se encuentran como figuritas, bueno, con estas fichas de dominó, ¿no? Que si se vulnera uno, hace un efecto dominó y se vulneran demasiados derechos, ¿no? Entonces, tenemos que puntualizar de todos los derechos identificados cuáles se vulneraron, cómo se van a restituir a través de estas medidas de protección integral, ¿no? Entonces, de igual forma, en el artículo 122, fracción primera, se establece que estas deben de incluir, por lo menos, atención médica y psicológica, el seguimiento a sus actividades académicas, es decir, escolares, entornos también sociales, culturales, familiares, y la inclusión, en su caso, de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o de custodia de cada niña, niño, adolescente,
en las medidas de rehabilitación y asistencia, ¿no? Es decir, también nosotros tenemos que en estas medidas de protección integral buscar esta coordinación, coadyuvancia, apoyo con la familia para poder restituir y llevar a cabo estos derechos. Bueno, este plan de restitución de derechos, ¿no? Digo, en casos muy concretos y en casos muy particulares, pues no tendríamos la inclusión de estas personas que ejercen la patria potestad porque no tienen las condiciones para ejercerlo, ¿no? O porque ya hay un señalamiento por parte del Ministerio Público donde no se puede contar con este auxilio, ¿no? Por parte de estas personas. Es decir, lo pone en mayor riesgo. Nuestra evaluación de nuestro equipo multidisciplinario nos dice que tenerlo en esta red familiar, en este núcleo familiar, pues es riesgoso para la niña, niño, adolescente. Entonces, en esos casos, pues no buscamos esta coordinación con la familia o que ejerza la patria potestad. No obstante, pues tenemos la obligación también de buscar la familia extensa, de buscar otro tipo de red de apoyo de la niña, niño, adolescente para, pues, no quitarlo del todo de su entorno, que se encuentre de forma segura, ¿no? Eh, Creo que hay una pregunta en el chat, déjenme lo voy a abrir. Y por supuesto que excelente información, más actualizada y nos da más herramientas para elaborar. Ok, bueno, es un comentario. Muchas gracias por sus comentarios. Vamos a seguir y dar continuidad, ¿no? Eh, Emisión y comunicación de las medidas, ¿no? Esto parte de cuatro puntos importantes, ¿no? La primera es la elaboración, es decir, nuestro grupo multidisciplinario propone este plan para restituir los derechos. Es decir, puede llevarse a cabo mediante una sesión, una reunión y decir, mira, yo determino desde mi área de expertise que tiene que tomar estos medicamentos y para mejorar su salud, ¿no? Y entonces decir la persona psicóloga, bueno, pero ¿qué afectaciones puede llegar a tener? Este, debe tener una sesión cada 15 días o cada 8 días o cada 5 días o diario, ¿no? Para poder ir trabajando cada tercer día, para poder ir trabajando el trauma que se le generó y restituyendo su salud mental, ¿no? Vaya, este plan de restitución elaborado por este grupo multidisciplinario, pues en primera instancia es la que propone, o el equipo el que propone este plan, ¿no? Posteriormente, el área de representación jurídica, como lo comentaba ayer la licenciada Lluvia, no es necesario que, bueno, en este caso lo ponemos así por lo que pasó en la Comisión de Derechos Humanos en el 2014, ¿no? Pero es una representación jurídica, el área de representación jurídica, quien deberá emitir estas medidas de forma oficial, ¿no? Es decir, le da como una validez oficial y lo notifica a las instituciones que van a coadyuvar o a las familias que van a coadyuvar y también podría servir para buscar esta interpretación del cómo se deben de llevar a cabo este plan de restitución de derechos, ¿no? Es decir, dentro de la emisión y comunicación, pues podemos buscar también esta practicidad de verificar que la institución que estamos vinculando con la restitución de derechos pueda brindar estos servicios, ¿no? Lo platicaba en el caso previo respecto a eh, el adolescente que requiere atención de salud mental, ¿no? Y se determina el equipo multidisciplinario que quizá requiera algún tipo de internamiento o un caso más particular o muy puntual. Y la institución, por ley, pues diga, no puedo brindar un internamiento, entonces la medida tendría que ir en otro sentido y tendría que ir, bueno, capacita a su red de apoyo para que pueda tener las herramientas para poderle brindar una atención adecuada a la persona adolescente, ¿no? Es decir, capacita a la madre, capacita al padre, capacita a su red de apoyo para que ellos puedan brindarle por lo menos una atención preventiva en
en caso de que tenga alguna crisis, ¿no? En caso de que tenga alguna complicación momentánea, pues ellos puedan brindar por lo menos una atención primaria para posterior llevarlo con la persona especialista, ¿no? Y entonces tenemos que ponderar si la medida de protección va a ir encaminada, en qué sentido va a ir encaminado para poder buscar la restitución de sus derechos. Eh, y por último tenemos la vinculación, ¿no? Estas comunicaciones deben ser o son vinculantes porque se basan en las facultades legales de cada institución. Es decir, nosotros como procuradurías también tenemos que tener de alguna forma la expertise o el conocimiento de los alcances institucionales que tiene cada área. Es decir, eh, tal vez el lugar, el centro de salud, el hospital, sea enfocado solamente en reparación de huesos, ¿no? En fracturas y demás, ¿no? Y entonces tenemos que saber que ellos, dentro de sus funciones, solamente atienden estos casos, ¿no? No pueden atender temas del corazón porque no hay una expertise en ese hospital. Y entonces no podemos derivarle a ese hospital porque tenemos una negativa y entonces perderíamos el tiempo. Es decir, nosotros tenemos que buscar si esa institución tiene los requerimientos básicos para poderle brindar una atención adecuada a la niña, niño, adolescentes que nosotros podamos derivar en ese supuesto, ¿no? Sé que tal vez en un momento es un poco complejo, pero igual podemos hacer como un hilo o previo a determinar estas medidas de protección, hacer una investigación rápida de su estructura orgánica, en su manual de organización, en sus facultades, ¿no? Conforme a ley, o bien buscar un apoyo sectorial, es decir, la raíz de la Secretaría de Salud o la Secretaría de Educación y decir, bueno, ¿qué institución me puede brindar este apoyo? ¿No? Y que nos determine, bueno, con nuestra expertise, derívalo a tal hospital, derívalo a tal lugar, ¿no? O en el estado no tenemos, pero sabemos que Guanajuato tiene o Chihuahua tiene, y entonces nosotros podemos buscar esta coordinación con esas instituciones para poder buscar el auxilio y el apoyo de otras instituciones a través, quizá, pues también de la Procuraduría del Estado, para que pueda buscar esta coordinación más efectiva, ¿no? Bueno, respecto al seguimiento de estas medidas de protección, ya que es aceptada esta corresponsabilidad institucional, la Procuraduría o nosotros tenemos que darles un seguimiento puntual, ¿no? Es decir, le solicitamos los informes periódicos a las instituciones que se encuentran implementando las medidas. Tenemos que verificar mediante entrevistas o visitas al domicilio de la niña, niño, adolescente en cuestión, pues cómo va su progreso, ¿no? Si se encuentra, bueno, darles un acompañamiento integral que le permita a nosotros dar reconocimiento de que está progresando, ¿no? Levantar tal vez algún tipo de reporte de los avances que se están este, remitiendo, entrar a una evaluación con la familia también. Es decir, estas evaluaciones que realice también de igual forma nuestro equipo multidisciplinario, pues tendrán que ir a este expediente que nosotros abramos en su oportunidad para ir determinando que estas medidas le están asegurando la restitución a estos derechos, que está progresando, que está teniendo una mejor calidad de vida, de la cual se encontraba en su situación de vulnerabilidad, ¿no? Eh, Debemos de asegurar que estas medidas le estén siendo de forma adecuada, eficaces y oportunas, y si no, replantear si estas medidas necesitan algún tipo de modificación o qué es lo que está sucediendo, por qué no se está haciendo una reparación total de sus derechos vulnerados, ¿no? Y entonces podríamos modificar estas medidas de protección o adecuar alguna otra medida de protección, ¿no? Esto en un análisis caso por caso y además
bajo la supervisión de nuestro equipo multidisciplinario que puede brindar una perspectiva diferente, ¿no? ¿Qué pasa cuando una institución o una persona está está incumpliendo? Bueno, eh, nosotros como Procuraduría, al detectar que no se está llevando a cabo esta medida eh, de protección y restitución de derechos, podemos solicitarle por escrito a la institución que no esté cumpliendo, pues el informe del por qué no lo está haciendo, por qué no está llevando a cabo no está llevando a cabo esta restitución, este plan de restitución de derechos, ¿no? Es decir, que exprese sus razones de incumplimiento. Esto sí, de forma tajante les puedo decir que lo realicen de forma escrita para tener estos antecedentes, ¿no? Y que nuestro equipo legal, las procuradurías, pues puedan actuar con base en estas expresiones, estos informes mediante escrito, ¿no? Eh, les recuerdo que no sé si nos van a hacer favor de también llenar la encuesta de satisfacción y de evaluación, evaluación final. Creo que se la están poniendo en el chat, eh, en lo que termina esta sesión, ¿no? Y bueno, dentro de estas valoraciones que podemos hacer, tenemos que ver las causas, ¿no? Que se encuentren estas justificadas, que no sean atribuibles tal vez a la institución que esté realizando o implementando estas medidas, buscar la intervención de otras instituciones o ajustar esta medida a sus atribuciones. Y respecto a las injustificadas, bueno, si existe una omisión por parte de una autoridad, de alguna institución, pues entonces notificar a la autoridad competente, ¿no? Y en este caso en particular, pues nos podemos ir tanto al Ministerio Público como al órgano interno de control, en caso de que sea una institución, para que el órgano interno de control sea la autoridad que investigue y que en su caso sancione la omisión por parte del servicio público que se esté solicitando y que se encuentra en una obligación, ¿no? Y en caso del Ministerio Público, si el incumplimiento puede constituir un delito, es decir, que si la omisión tal vez en una atención médica por parte de un instituto de salud fue deficiente, hubo negligencia para la atención a la niña y niño adolescente, pues entonces se investigue si esto constituye un delito y obviamente nuestro equipo jurídico tendrá que hacer este, el acompañamiento durante este procedimiento para que se lleven a cabo estas medidas de protección. Bueno, y ya casi por dar conclusión, vamos a dar como un repaso general de lo que se vio ayer, en concordancia con lo que vimos hoy, y es decir, en este se ve como este cuadrito, ¿no? De cómo podemos determinar esta protección y restitución, ¿no? Primero es la notificación, que ya queda muy claro que hablar de notificación es acotar, porque nos podemos llevar a cabo esta conocimiento del caso en concreto, ya sea porque no lo hizo saber el Ministerio Público, no lo hizo saber la institución educativa, no lo hizo saber los padres, la misma niña, niño o adolescente llegó a nuestras oficinas. Vaya, del lado, de cualquier forma en que nosotros nos enteremos del caso, lo llamaremos notificación, ¿no? Que puede ser por cualquier persona. Al momento de la recepción de la Procuraduría, entra en una evaluación diagnóstica por parte del equipo multidisciplinario, psicología, trabajo social, médico y personal en materia de derecho, ¿no? Emiten un diagnóstico inicial, es decir, identificando todos estos derechos vulnerados, las atenciones que se deben de brindar para la elaboración de un plan de restitución de derechos, ¿no? Donde vamos a buscar la coordinación interinstitucional, el acompañamiento en cada una de las materias de expertise, ya sea en psicología, trabajo social, medicina y en el propio acompañamiento legal. Eh, Buscar
cuáles son las acciones que va a tener esta elaboración de este plan de restitución y cuáles son las responsabilidades de cada institución, ¿no? Lo que le comentaba, habría que checar justamente cuáles son las facultades de un hospital, cuáles son las facultades de alguna institución educativa que pueda coadyuvar en la restitución de los derechos de la niña, del niño o del adolescente. Y entonces, una vez elaborado el plan, pasamos a la emisión y la gestión de medidas de protección, ¿no? La notificación a cada autoridad, buscar que se cumplimenten estas medidas de protección y pasamos a la etapa de seguimiento y monitoreo. Es decir, verificamos el cumplimiento de las medidas de protección y restitución, buscamos que se lleven a cabo de forma eficaz, de que no tenga que haber alguna modificación y si ya lo tiene que haber, pues realizamos la modificación. Buscamos que la restitución sea plena de todos los derechos, ¿no? Que se encuentren restituidos en plenitud. Y entonces, una vez que verificamos el tiempo que nos lleve esta verificación, pues ya podemos cerrar el caso, ¿no? Y en caso de incumplimiento, pues buscar la denuncia, buscar los medios legales que nos permiten a nosotros como Procuraduría obligar a las autoridades al cumplimiento de estas medidas de protección y restitución de derechos, ¿no? Esto en un plano general, y entonces pasamos a una etapa de conclusiones, ¿no? Y entonces podemos determinar que las Procuradurías de Protección deben de brindar la protección de niñas, a niñas, niños y adolescentes en un proceso técnico y multidisciplinario que sea de forma interdisciplinaria, ¿no? Es decir, velar que nuestro nuevo equipo multidisciplinario se encuentre en un engranaje perfecto para evitar vulneraciones de derechos, ¿no? Revictimización, que se priorice la menor intervención, ¿no? No estar a cada rato preguntándole a la niña, niño o adolescente respecto de su vulneración, ¿no? Que no cuente su misma tragedia, su mismo suceso una y otra vez frente a diferentes personas. Velar por el interés superior de la niñez, que este principio jurídico debe ser guía en cada paso que nosotros realicemos, en cada intervención que nosotros tengamos, ¿no? Para ello, la Comisión Internacional emitió algunas recomendaciones, ¿no? Es decir, primero reconocerles la titularidad del derecho, eh, buscar siempre su opinión de la niña y adolescente, que estemos a la escucha de ver las afectaciones que esa determinación que nosotros realicemos, qué implicaciones va a tener a corto y a largo plazo en la vida de la niña, niño, adolescente, ¿no? Vaya, analizarlo de forma amplia, cada determinación, cada decisión que nosotros lleguemos o llegamos a tener y del diagnóstico inicial que nuestro equipo multidisciplinario realice, tomarlo como la base fundamental para una intervención adecuada en cada caso en concreto, ¿no? Y que la restitución es una labor de corresponsabilidad. Nosotros no podemos tomar bueno, la batuta respecto a la atención directa de todos. Debemos buscar siempre el apoyo, la coadyuvancia de otras instituciones, las fortalezas institucionales de otras aras de la administración, para poder buscar la restitución plena de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Eh, buscar que dentro del seguimiento que se le dé a cada medida de protección dictada, pues buscar la exigencia de su cumplimiento, ya que el seguimiento, tanto la exigencia son esenciales para garantizar que no, que los derechos no solo se reconozcan, sino que se hagan efectivos, que se le garanticen a la niña, niño, adolescente de cada caso en concreto. Y entonces, con esto buscar pues
la restitución de cada uno de sus derechos. Estaba leyendo el chat a ver si no hay algún tipo de pregunta. Bueno, con esto termino esta parte de la ponencia y pues abro el micrófono por si existen algunas dudas, alguna opinión. Con gusto y con todo el gusto del mundo las podemos ampliar. Preguntan si se genera una constancia de participación. Por lo que sé, tienen que llenar los cuestionarios que se le mandaron en el grupo para que pues, se pueda generar con posterioridad sus constancias, tanto la de evaluación inicial como la evaluación final, la encuesta de satisfacción. Ya están por ahí los links. Bueno, si no, no sé si por ahí hay alguna duda, algún comentario que puedan extender o explayar. A ver, aquí creo que me parece hay una. Cuando se restituye el derecho de un menor que se encuentre vulnerado por sus propios padres, pero la Procuraduría Estatal no apoya a la Procuraduría Municipal, aún habiendo denuncias, evidencia, etcétera, en recibir el asunto, pues dentro de la ley estatal los atributos es de la Procuraduría Estatal. Entonces, como autoridades estamos vulnerando ese derecho al menor también por no actuar expeditamente. Hay un asunto que lleva más de 3 años. El padre es consumidor de sustancias, consume frente a los hijos, sabe andar semidesnudo con los niños, no asisten a la escuela. Ok, bien, hay este, mira, por lo que entiendo de lo que redactaba en su pregunta, hay una vulneración de derechos de un menor de edad, ¿no? Señalan que esto es a nivel municipal y que la Procuraduría Estatal pues no da como una intervención en la denuncia, ¿no? Híjole, bueno, pues recuerden que cualquier asunto en particular, nosotros tenemos la obligación en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 222, de poder denunciar cualquier eh, acto que pueda constituirse como delito. ¿Ok? Lo podemos hacer mediante una vista, en este caso, como son personas de salud públicas, al órgano de control, por no llevar a cabo las funciones que le competen a las autoridades en su momento, eh, que se inicie una investigación o directamente al Ministerio Público por esta omisión por al momento de prestado de servicios, ¿no? Es decir, si alguna autoridad, ya sea dentro de la Procuraduría o sea dentro del órgano interno de control, no realiza como tal sus funciones, sus facultades, pues entonces eh, podemos nosotros incitar al órgano interno de control, al Ministerio Público, para que puedan iniciar una investigación y determinar si existe algún tipo de delito o vulneración a estos principios, ¿no? Y entonces, eh, pues excitar a todos estos órganos que pueden coadyuvar en la restitución de los derechos, ¿no? Que pueden brindarnos un apoyo, un auxilio, o en su caso también buscar un asesoramiento puntual, en el caso concreto, buscando tal vez a la la Procuraduría Federal, ¿no? Que tienen las facultades de brindar un asesoramiento y acompañamiento técnico en casos concretos, ¿no? Esto conforme al Estatuto Orgánico del Sistema Nacional DIF,
buscar que ellos, quienes nos pueden brindar una opinión técnica de una resolución de un conflicto y hacerla saber para poder dirimir todos esos asuntos, ¿no? Este, bueno, aquí lo señalan muy puntualmente. Gerardo, muchas gracias. Sí, le corresponde a los municipios recibir quejas y denuncias por violaciones a los derechos contenidos en la ley general, ¿no? Eh, y entonces los municipios, entiendo que tal vez su equipo multidisciplinario no esté consolidado, pero sí podría buscar justamente lo que le comentaba, un acompañamiento técnico, un asesoramiento técnico por parte de la Procuraduría Federal, de otras autoridades, para que puedan determinar cómo actuar en ese caso en concreto, ¿no? Entonces, se dejan abiertos estos apoyos, estos recursos que podemos poner a su disposición, ¿no? Para cada caso en concreto y que podemos brindarles un acompañamiento muy puntual en estos casos en particular. Y bueno, no sé si hay alguna otra duda respecto a lo que vimos hoy, lo que vieron la sesión pasada. De todos modos, les dejamos y de igual forma con los enlaces de cada institución. Eh, Dejamos con los enlaces cualquier información, pues nos las hacen llegar y con gusto las atendemos, ¿no? No sé si hay algo más que decir, no sé si esté por ahí el licenciado Rodrigo todavía. Si no, les agradezco muchísimo pues, por su participación. Espero que sigamos con esta dinámica de participación y pues doy por terminada la sesión si no hay más comentarios. Muchísimas gracias a todos y todas por su participación. Seguimos pendiente y hasta luego.